Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. A todos y a todas, un saludo muy especial. Nos encontramos hoy en Discapacidad en Acción. Hoy nos acompañan un invitado que hace un tiempo ya tuvimos por acá, pero que en conmemoración a la Semana Santa y por su especialidad, nos va a volver a acompañar y nos compartirá su experiencia espiritual. Don Jorge Adiel Gómez Zuluaga, muy buen día, tarde y noches. Caballero, ¿cómo está usted? Gracias, amigo, muchas gracias por la invitación. También un saludo a toda la audiencia, que podamos reflexionar en torno a la discapacidad, a la espiritualidad y a nuestra propia experiencia. Perfecto, don Jorge. Y también nos acompaña nuestro gran amigo, experto en edición, compañero permanente de trabajo, equipo, don Diego Jonathan Moreno. Muy buen días, tardes y noches, de acuerdo a cuando escuchen este programa, caballero. Bueno, es un gusto estar de nuevo acá. Y estamos pues para hablar de un tema bastante relevante que es esto de la espiritualidad y sobre todo porque estamos en la Semana Mayor. Sí, hay que aprovechar el espacio porque habrá personas que se dediquen a su recogimiento, a su reflexión, otros saldrán a descansar, otros, bueno, multiplicidad de acciones, de actividades. Y bueno, hay que aprovechar el espacio y en conmemoración a ella, como les comenté, queridas y queridos oyentes, don Jorge nos acompañará. Bien, don Diego, usted tiene la palabra, nos dirá si comenzamos en el ejercicio de preguntar al caballero. Bueno, no sé, Jorge, si tú quieras primero, pues no sé, presentarte, contarnos algo de ti. O sea, sé que ya hubo un episodio antes contigo, pero bueno, siempre llegan personas nuevas, entonces bueno que la audiencia te conozca un poco. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo soy licenciado en Filosofía y magíster en Educación, especialista en Educación Superior. Esos son mis estudios titulados. Estudié Filosofía porque en mi desarrollo vocacional, cuando terminé mi bachillerato académico, ingresé al Seminario Mayor de los Padres Seudistas en Bogotá, los más conocidos por la obra del Minuto de Dios, para ser sacerdote católico. En este momento tengo 46 años y después de retirarme del seminario me dio el discernimiento, porque también hace parte del proceso si quería casarme o ser sacerdote y mantener el celibato como un requisito de trascendencia. Es otro tema interesante en su momento a desarrollar. Entonces me retiro y en ese momento empiezo a padecer lo que es insuficiencia renal crónica, es decir, el riñón se daña a consecuencia de la diabetes tipo 1 que padezco desde los 8 años, insulino dependiente, me aplico inyecciones desde esa edad, de los 8 años y medio. Entonces entro a diálisis, es decir, tienen que sacarme la orina y las toxinas a través de un mecanismo artificial, una máquina que me conectan a través de unas ondas, y lo primero son previas cirugías para que se haga una fístula, que es la unión de una arteria y una vena. Entonces, a través del flujo de sangre durante 4 horas y media, día por medio, durante 22 años, me extraigan la orina y las toxinas para que no me muera precisamente como consecuencia de ese problema renal. Como la diabetes y el problema renal son situaciones crónicas, entonces eso ha generado ya 46 cirugías. Tuve traqueostomía 5 años y medio. Tengo todavía el hueco donde tuve la traqueostomía en el cuello, por eso a veces tengo que usar uno de los dedos para ocluir o tapar para que no se filtre el aire por donde sale algo de viento. Cuando entré en diálisis, más o menos a los 6 meses, empecé a perder la visión hasta llegar al glaucoma con retinopatía proliferativa con pérdida total de visión. Es decir, que al año quedó ciego total, tuvieron que hacer una cirugía de criocongelación, 80 grados bajo cero, advirtiendo que al hacer esto era imposible volver a ver. Eso hace más o menos 21 años. Entonces mi discapacidad es ceguera total, invidente total, y como lo refiero, la enfermedad me llevó a ser amputado de la pierna derecha como consecuencias vasculares el año pasado. Entonces ya tengo también discapacidad de movilidad reducida. A grosso modo soy de ascendencia caldense, soy el mayor de 4 hermanos, soy soltero, no tengo hijos, felizmente ennoviado hace 5 años, una mujer extraordinaria que me acompaña en un proceso afectivo que también es muy importante
para cualquier persona, tanto para ella como para mí. Es un apoyo recíproco y el crecimiento también es en esa compañía. Tengo la felicidad de vivir con mis papás. Me refiero a papá y mamá casados hace 48 años, y eso también es uno de los grandes pilares. Ya en la medida que ustedes quieran conocer algo más de lo que someramente les comparto, ustedes ya tienen la palabra. Aprendamos de la discapacidad. Bueno, qué interesante, bueno, esto que nos ha contado. Yo quería preguntarte esto, bueno, ya que tú tienes experiencia con todos estos temas y todo esto, ¿qué relevancia crees tú que tiene la espiritualidad para una persona con discapacidad? Bueno, hay un análisis que se hace de manera general y uno de manera particular. Entonces, voy a empezar desde el general. Cuando nosotros escuchamos los evangelios, que significa buenas noticias, Jesús hace milagros en torno a la discapacidad o en torno a la enfermedad, en el caso de los leprosos, porque finalmente las sociedades a nivel antropológico tienden a aislar o a separar a estas personas del común de la gente. Incluso en la sociedad hebrea de la época, los menores de 12 años no eran contados como personas dentro de la sociedad por el alto índice de mortandad. Entonces, cuando leemos y escuchamos que Jesús sana a algún leproso, en el caso de un ciego, a Bartimeo, cuando le dice, hijo de David, ten compasión de mí, y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Dice, que vea, y le devuelve la visión. Tiene que ver con un contexto más profundo de solamente una visión física. Jesús hace una denuncia, una exhortación en el Evangelio de San Marcos y San Mateo cuando refiere, tienen ojos y no ven, y oídos y no escuchan. Y por supuesto que está refiriendo a personas sin discapacidad. Entonces la sanación no es solamente física, la sanación implica, como para el hebreo, el corazón. Cuando el hebreo habla de el corazón de Dios, o ser pastores según el corazón de Dios, está refiriendo el hebreo a que el corazón es la totalidad del ser. Por tanto, una sanación física en el Evangelio implica una metanoia en griego, es decir, una conversión o un cambio de vida. Un ejemplo concreto es cuando Jesús sana la fiebre de la suegra de Pedro. Y dice el texto que Jesús la increpa. Increpa, es decir, ordena con autoridad, la fiebre se va y esta mujer se levanta a servir. Eso es la exhortación. Muchas veces la discapacidad nos lleva a pensar en que en paralelo, como cuando alguien quiere ganarse la lotería, esperar el milagro físico para salir a empoderarse de su propia existencia. Cuando los discípulos de Emaús, que está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, dice que caminan en contra de la vía de Jerusalén, lo que están es alejándose del mensaje de la acción, es decir, de lo que Jesús enseñó, y salían huyendo por miedo porque Jesús había muerto. Entonces Jesús se les aparece y les dice, y los increpa frente y los ordena, es decir, los exhorta a que regresen al camino, y los reconocen y se van a evangelizar, que es evangelio, entonces, a llevar buenas noticias. Bueno. ¿Cuántas veces? Sí, señor. ¿Cuántas veces llama Jesús a una persona en el evangelio? Una vez. No sana a ninguna persona dos veces. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando le dice también al que está en la camilla, levántate y anda, toma tu caballo y vete, en el caso de la piscina de Betesda, le dice, y no peques más, porque el final tuyo puede ser peor. No porque sea una sentencia de condena, sino porque en la medida en que nosotros no caminamos reconociendo que esta es la vida que nos corresponde y que no hay otra y que no la podemos cambiar, lo que estamos es perdiendo el tiempo, perdiendo la existencia y la capacidad de ser aquello que realmente es el milagro, cada uno de nosotros y la vida de nosotros.
Rompiendo Barreras, la historia de vida de la semana. A mí llama la atención aquí una cosa muy importante que tú acabas de mencionar, y es que tú dices que, bueno, la fe puede sanar, que en cierta manera eh, lo que nos cuentas, según lo que dice la Biblia, pues digamos que esto ha ayudado como a rescatar, por así decirlo, a personas, a darles como un sentido a la vida y todo eso. Entonces yo quiero que ahora tú nos cuentes. Bueno, y ya para esta sesión de Rompiendo Barreras, ¿cómo, o sea, qué papel, digamos, relevante tienes todo esto que tú haces en cuanto a la forma en cómo tú llevas tu discapacidad? ¿Cuentas tú o sea, los desafíos que la vida misma te ha presentado? Bueno, como les decía en mi presentación, el hecho de tener fe no quiere decir que uno no tenga dificultades y dificultades complejas. Yo he estado 4 veces en cuidados intensivos, he tenido paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio. Como ya les decía, pues las diferentes situaciones de salud no son fáciles. La fe es creer aunque no se ve, dice la carta a los hebreos. Y eso implica también confiar en el entorno. Y el entorno son muchas cosas. La familia, los amigos, las posibilidades que nos da la sociedad, en este caso la tecnología que se ha desarrollado, la ciencia médica, ¿no? Entonces, en mi caso particular, siempre la vida tiene parangones, dilemas, dicotomías, porque yo incluso le he pedido a Dios que me lleve en medio del sufrimiento. Yo he tenido momentos en los cuales, agonizando, le pido que me lleve y le digo que ya, que no me deje sufrir más. E incluso le reclamo, pero no llego al punto de dejar de creer. Eso es lo que también he reflexionado. No me vuelvo incrédulo en medio de no ver un milagro físico. Pero aún así, aunque los médicos dicen que me voy a morir una y otra vez, y mi mamá es la que tiene una fe ferviente, porque ella es de las que ora permanentemente postrada en tierra pidiéndole que no se lo lleve todavía, es decir, refiriéndome a mí. Entonces Dios me devuelve la vida y los médicos dicen que los he hecho quedar mal, porque ellos dicen que me va a morir y no me les muero. Entonces ahí ya hay acciones milagrosas sin que lleguemos a que tenga nuevamente visión o que el trasplante no pegó, porque fueron trasplantes simultáneos de riñón y páncreas fallido en el 2002 y entré a cuidados intensivos después de eso. Entonces en esa fe tiene que ver con varias dones del Espíritu Santo. Fortaleza, que eso lo da Dios. La familia, entonces ahí hay una familia de fe que en medio de las dificultades, porque los cuidadores también sufren mucho en nuestro entorno, y lo que decía alguien con discapacidad, muchas veces nuestras mamás renuncian a su propio proyecto por sacarlos adelante a nosotros, y incluso se enorgullecen de decir, mi mamá lo dice, yo dejé de trabajar para poderlo ayudar a él. Y pues detrás de eso hay pues la fortaleza de mi papá, que es el hombre trabajador, proveedor, honesto, que nos enseñó precisamente todas esas virtudes también eh, de un hombre, que por eso también es el complemento entre hombre y mujer. Entonces mi familia es un pilar. Entonces la fe no es solamente un tema de creer aunque no se ve, sino es también descubrir lo que sí se ve. Estoy refiriendo a lo que son las obras. Por eso dice el texto de la carta al apóstol Santiago: muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe con obras, porque una fe sin obras es muerta. Esa es carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 14 y siguientes. ¿Y cuáles son las obras? Hombre, si yo tengo y puedo darle al otro algo de comer, si yo puedo enseñar al que no sabe porque mi capacidad es enseñar, si yo puedo consolar al triste y ser buena escucha y buen consejero, eso hace parte de las obras espirituales que la Iglesia Católica enseña. Entonces, siempre es un recibir y dar, es un ida y vuelta, y no es solamente estirar la mano a qué me dan. Sí, yo recibo porque necesito del otro para que me sostenga en los momentos de crisis, pero cuando yo no estoy en crisis, son también mis amigos los que me escuchan y yo los soporto, es decir, los sostengo y los echo para adelante para que caminemos juntos. Bueno, no sé si tú, Ricardo, quieras hacer alguna pregunta o
o decirnos qué piensas un poco respecto a esto, si tú crees que la espiritualidad es importante para ti. Sí, de hecho, Diego y Jorge, es supremamente impresionante y necesaria. Yo tengo una pregunta, ¿qué lo motivó a entrar en el seminario? Y otra pregunta, ¿cuál fue la impresión que se presentó al usted quedar ciego? Porque entiendo que usted estuvo en el seminario antes de ser ciego, Jorge. Sí, correcto, yo entré al seminario antes de ser ciego. Bueno, la primera pregunta es ¿qué me motivó? La palabra vocación viene de la palabra vocare, llamado de Dios. Los docentes, cuando ejercen su profesión de manera diligente y amorosa, es un llamado de Dios. El médico, cuando trabaja diligentemente, la enfermera, la mamá, porque pues desafortunadamente encontramos en la sociedad algunas mamás que no viven su vocación, no lo sienten como un llamado, papás que abandonan. Entonces, quien descubre en cualquier acción sacerdotal, política, la vocación de Dios, precisamente uno lo distingue a leguas. Y desde lo sencillo, ¿no? O sea, no tiene que ser cosas extraordinarias para decir ahí está el llamado de Dios. Entonces, desde mi infancia, yo siempre, en medio de que he sido de familia religiosa, me refiero creyente, me llevaban a las Eucaristías, es decir, a la Santa Misa, participaba, me aprendía las oraciones, participé de acólito de niño. Entonces yo fui teniendo un llamado interior a lo sacro, a contemplar a ese Dios Eucaristía presente en un pan de trigo consagrado. Y en medio de esa fe que fui descubriendo posteriormente a través de mis investigaciones y ya las experiencias personales, a través de lo que yo le compartí a Javier la vez pasada, llegué incluso a interceder en exorcismo y liberación en su momento. Eso es un tema bien complejo, pero también muy bonito, porque es la acción misericordiosa de Dios frente a cómo libera por amor a personas esclavizadas por el mal. ¿Mm? Ya muchas cosas, no solamente el demonio que nos pintan iconográficamente, sino a través de depresiones generadas por, por situaciones incluso familiares, abusos, violaciones, etc. Entonces, todo eso hace parte de liberaciones y no solamente es sacar demonios como en las películas. Esos son pues, casos muy específicos. Entonces, cuando yo empiezo a participar de las celebraciones religiosas y empiezo a sentir que el corazón me palpita con ese gusto, con ese agrado de participar no solamente en torno a la celebración de la misa, de contemplar ese misterio, sino del servicio del sacerdote como líder en torno a una comunidad. Por eso se le llaman padre, es decir, un padre espiritual que aconseja, que acompaña, que está acompañando tanto en lo físico y en lo espiritual. Entonces, todo eso me llamó la atención. En medio del proceso, entonces, como mis papás participaban de la Renovación Católica Carismática en Bogotá, de los eudistas, entonces el rector del seminario los conocía porque ellos participaron de la comunidad matrimonial Alegría del Minuto de Dios y por ahí empecé el proceso de discernimiento. Entonces entro a ser seminarista para ser formador de curas, es decir, mis compañeros ya son ordenados, varios de ellos son rectores de seminarios mayores, son algunos ya directores de universidades, por ejemplo, el padre Huberto Obando es el director el rector de la Universidad Uniminuto en Bello, y así varios compañeros puedo mencionar que fueron compañeros del seminario. Entonces, ya cuando salgo del seminario, como lo refería, la segunda pregunta es, ¿qué pasó con el tema de la ceguera? Lo que pasa es que, como mi discernimiento era formar familia, perdón, a los 8 días de estar ennoviado, conseguí una novia que hoy es postdoctora en física cuántica. El noviazgo me duró un año. A los 8 días de estar con ella ennoviado, yo tenía 23 años, perdón, ella tenía 19, yo tenía 23, y estaba terminando yo mi filosofía, mi licenciatura. Entonces empiezo a perder la vista paulatinamente, empiezo a sentir visión nublada, me molestaba la luz del día, veía mejor de noche, empecé no a ver letreros de las busetas o de los buses, me tocaba pegarme mucho a la pantalla del computador. Entonces, en ese momento tuve que empezar a decirle a mi hermana que tenía 13 años, que para ella fue muy traumático, lo recuerda, cuando le dije, mira, no estoy viendo bien, acompáñame a llevar a Karen, que era mi novia de ese momento,
Entonces no solamente fue un proceso de temor, de adaptación para Jorge, sino para mi familia y para mi entorno. Entonces mi novia me dio ciego a los 6 meses, mi familia me dio ciego a los 6 meses, empecé a tener dolores grandísimos por el glaucoma. Yo no dormía de los dolores y parecía un alma en pena, caminando de un lado al otro y quejándome precisamente por esos dolores. En medio de la oración de que Dios me sanara físicamente, fuimos a muchos sacerdotes con don de sanación, fuimos a laicos con don de sanación, y finalmente tuvimos que aceptar la ayuda médica, que fue la criocongelación, que ya se los comenté. Entonces llega un momento en que ya no es el decir me voy a quedar ciego, sino quítenme los dolores, así sea, arránquenme los ojos, pero quítenme el sufrimiento físico. ¿no? Ya perdiendo el dolor físico, volví a recuperar la estabilidad emocional, espiritual, y continué con mis labores pastorales. Continué cantando en el Ministerio de Música, que éramos 12 participantes, 2 ciegos, el pianista y yo que era vocalista, hombres y mujeres de diferentes profesiones y edades, bachilleres, etcétera. Coordiné catequesis en el grupo de catequistas de Bogotá, siendo ciego, y lo que le decía hace un rato a Diego, terminé siendo escritor para personas videntes. Tengo un libro publicado de 170 hojas en la editorial San Pablo, perdón, de 170 páginas, que es del 2016, se fue lanzado en la Filbo 2016, hasta el momento se han vendido 1250 copias en físico, estoy trabajando en lo digital, ya está escrito en físico, se mandó al INSI donde ya lo tienen en audiolibro, estoy por publicar el segundo libro y todos estos temas son pastorales, doctrinales y experienciales, apoyados con la Sagrada Escritura, que es parte de lo que hemos conversado hasta ahora. Ricardo, Diego. Perfecto, sí señor, claro que sí. Bueno, yo tengo otra pregunta y es, bueno, ¿por qué es importante la espiritualidad, caballero Jorge? Y más en una persona con discapacidad. ¿Sí? Digamos, esto es muy subjetivo, propiamente, pero a alguien le puede dar luces, caballero Jorge. Hace 15 días me contactaron de Google porque en las búsquedas diarias en este buscador más de 500.000 personas buscan cómo suicidarse. El Google estaba preocupado o está preocupado por cómo también en medio de esas búsquedas darle luces de esperanza a estas personas y que no solamente encuentren como el finiquitar la vida por muchas razones, decepciones amorosas, enfermedades, pérdidas económicas, las razones que sean. Entonces, dentro de eso puede haber personas con discapacidad, incluso con índices suicidas. ¿no? ¿Por qué la espiritualidad? Le decía a los señores de Google en la entrevista. En mi caso particular, por ser creyente católico y por mi experiencia frente al exorcismo y la liberación, frente a los milagros que también he sido partícipes, por ejemplo, mi mamá tuvo lupus, desahuciada con lupus y cortisona, que fue sanada de manera inmediata en una Eucaristía. Milagros eucarísticos que he investigado, donde se pueden visitar mundialmente, donde el cuerpo y la sangre se transforman, perdón, el pan y vino se transforman en sangre y cuerpo, investigaciones científicas que es corazón, parte del miocardio, etcétera, donde en oración he tenido presencias de la Santísima Virgen. Entonces me da índices de que la doctrina de la Iglesia, por lo menos de la Iglesia que profesó, la Iglesia Católica, no está hablando de supuestos o como muchos dicen, de imaginarios colectivos o de imaginarios básicos. Porque el tercer libro que ya empecé a escribir se llama La fe no es falta de evidencia. Eso implica, lo que yo le decía a Google, es que aunque yo he pensado en el suicidio en momentos de crisis, aunque he pensado en la eutanasia, esta es la única vida que tenemos. Si yo me quedo llorando por la pierna que no tengo, si yo me quedo llorando por la vista que no he recuperado, los años van pasando y yo tengo 46 años. Si yo no me doy la oportunidad de noviarme, si yo no me doy la oportunidad de jugar con mis sobrinos que tienen 2, 3 y 4 años y sentarme en el piso y jugar con ellos y disfrutarles como sobrinos, de estudiar y esforzarme hasta sacar una maestría, porque la maestría, el título lo saqué el año pasado. Así sea por el deseo de buscar razones para vivir y saber que hay algo después de, que ya en algún momento lo enfrentaremos, no lo encontraremos. Entonces,
El ateo que me dice que él no cree, yo le digo, no hay ningún problema. Es como el que compra el seguro o no lo compra. Si se accidenta y tiene el seguro, tiene una certeza. Ah, si no se accidenta, bueno. Y si se accidenta y no tiene el seguro, entonces si yo me muero, como dice el ateo, y no pasa nada, pues finalmente no me voy a dar cuenta. Pero el que no cree y se encuentre con eso que he experimentado y otros nos han contado de sus experiencias, y muchos no creen, pues tendremos que decir, hombre, se le dijo, ¿sí? Porque yo creo en un infierno y Dios nos libre a todos de eso que es tan complejo, con que yo les he contado, digamos, cosas muy puntuales. Eso tiene temas amplísimos. Creo en el purgatorio, también lo sé, es lo que llamamos fantasmas o valles. Es purificar porque nadie se presenta sin limpiar. Ante Dios tenemos que pasar limpios, que hay cosas que no logramos reparar en vida, y el cielo prometido. La persona con discapacidad tiene que tener claro que la discapacidad no es un tema físico, es primero de actitud, es primero de confianza, es primero de entender, como dice X Santo, Dios no se muda, ella es Santa Teresa de Ávila, Dios no se muda, Dios está con nosotros, pero también habla en el silencio, habla en el amanecer de cada día, ama en la voz de aliento de la mamá cuando nos dice, mi hijo, levantes, de la caricia de la novia, del que me toma de la mano, del amigo que está ahí, del amigo que me llama. Entonces, eso hace parte, no esperen a ser mendigos, sino más bien conviértanse en dadivosos, porque tenemos mucho que dar. Y estoy refiriendo a todos los que tenemos discapacidad o los que no la tenemos. Jorge, normalmente uno encuentra que la gente dice, obtuve discapacidad, se me perdió absolutamente todo, mi rumbo se trastornó. Todo esto se genera un caos. ¿Cómo, digamos, qué sugerencia le haría usted a una persona que está en este proceso y no logra encontrar ese rumbo, ese horizonte que de una u otra forma usted sí logró encontrar? Esa es la primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿cómo diferenciamos entre lo que es espiritualidad, razonamiento, imaginación y demás cosas? Ok, bueno, frente a lo primero, hay un sociólogo y filósofo que habla de teoría del caos. Y el caos, después del caos se genera orden. Entonces, cuando uno va a arreglar la habitación, tiene que mover los muebles, la cama, levantar colchones, etcétera. Cuando uno ve ese desorden, dice, uy, ¿qué pasó aquí? Eso es lo que pasa en la vida de las personas. Nosotros todo el tiempo tenemos que estar en constante transformación. Entonces en el seminario era, estoy en crisis. E incluso un compañero imprimió una camiseta con el letrero, estoy en crisis. Pero el problema de las crisis no son las crisis, el problema es quedarse en las crisis. Entonces Jesús cae 3 veces en el Vía Crucis y se levanta, o lo ayuda a levantar, porque era tanto Dios y hombre verdadero. En el caso de la discapacidad pasa lo mismo, pero no solamente en la discapacidad, es el que pierde una persona cuando fallece, entonces siente que el esposo o la esposa que se murió se le acabó la vida. En una crisis económica, mucha gente piensa, como le digo, en que ya la última alternativa es el suicidio. Cuando una mamá pierde un hijo, cuando se pierde un trabajo que es el sustento para su familia y es echado como en condiciones actuales que es tan complejo. Para todo eso existe un proceso del duelo y hay que vivir un proceso del duelo adecuado. Entonces existe la negación, pero porque a mí, le echamos la culpa a Dios, empezamos a decir yo a qué cura maté, entonces empezamos a decir, incluso a escondernos debajo de las cobijas y encuevarnos y quedarnos ahí. Eso hace parte de procesos. En esos procesos tenemos que dejarnos ayudar, porque una de las cosas también difíciles es que alguien nos quiera ayudar y no dejarnos ayudar. Y otra es que el que nos quiera ayudar muchas veces quiere ayudar desde la necesidad del cuidador y no desde nuestra necesidad. Entonces, voy a hablar desde lo que necesitamos en un momento del proceso del duelo. Primero, aceptación. No es resignarse, porque resignarse es empezar a apretar y a tapar como la olla pitadora cuando se tapa y finalmente va a explotar. Es aceptar lo que todavía tengo y ponerlo a funcionar en mi entorno propio de los demás. Eso me da un valor agregado, que me siento útil. Entonces, el video que tengo en YouTube se llama así, Buscando Razones para Vivir, porque Ariel Gómez. Precisamente, ¿por qué? Porque esas búsquedas son todos los días. El que está casado tiene que buscar alicientes todos los días para continuar a estar casado y reenamorarse y reenamorar a su esposa.
encontrar las alicientes para ir a trabajar en medio del agotamiento para el sustento de sus hijos. El que está estudiando para que no deje el estudio a mitad de carrera. Entonces busca las razones para vivir. Cada día, quiere hacer deporte, hombre, qué bueno. Quiere estudiar, qué bueno. Quiere empezar un proyecto, hágalo. Quiere ofrecerse en trabajos pastorales, qué bueno. Hay muchas cosas, pasear, hay gente que le gusta viajar, hay gente que le gusta la culinaria, aprender temas de la gastronomía. Hay infinidad de cosas buenas que se pueden hacer. Videos, ya están haciendo videos también personas con discapacidad con celulares y haciendo concursos. Entonces, encontrar razones para vivir cada día. Y una frase que escuché de la película de Kung Fu Panda, que lo decía la tortuga, que representa la sabiduría por lo que es un animal muy longevo, presente porque es un regalo. De aquí para atrás es experiencia, no lo puedo cambiar. No hay nada de aquí para atrás que pueda cambiar. Ni la familia donde nací, ni la discapacidad que tengo, ni los errores que cometí o los errores que cometieron conmigo. El presente es un regalo que hay que hacer de aquí para adelante. Y el futuro hay que proyectarse a metas de mediano, corto o largo plazo. Y la segunda pregunta, con la diferencia entre espiritualidad, razón, y la otra puede ser sentimiento o sensibilidad. Resulta que el ser humano es una unidad, una totalidad, pero para estudiar al ser humano, o incluso cualquier parte del universo, lo separamos. Entonces se estudia el cerebro por separado, se estudian las manos por separado, etcétera, etcétera. Si yo tengo un dolor de oído, hombre, me descompenso totalmente. Si yo no veo y empiezo a tener dolores en los ojos, pues hombre, ¿yo qué me voy a levantar hasta que no me calmen los dolores? Entonces la espiritualidad todo el tiempo es pidiéndole a Dios, hombre, sáneme esta vaina. Iluminan los médicos que la cirugía no se vayan a equivocar. Entonces, parto por la primera. Espiritualidad es una parte integral del ser humano. Espíritu. Génesis capítulo 2 dice: creó al hombre de la tierra, es decir, es la figura antropomorfa, forma física, material, de la arcilla. En polvo eres y en polvo te convertirás. Es decir, la materia. Lo segundo, dice insufló, sopló, espíritu, roa, en griego, nefush, en hebreo. ¿Sí? Insufló espíritu. El único ser de la naturaleza que tiene espíritu son los seres humanos. Y reconocen todas las culturas, ya sea el tipo de religión que profesen, ya sea que empiecen a pensar en un ser trascendente en torno al sol, a la luna, etcétera, etcétera. Hay lo que se llama una ley natural de cualquier cultura, cualquier tiempo del ser humano, que le hace reconocer que hay algo más allá de sí mismo. Eso es espíritu. Y el alma, dice, insufló, es decir, sopló aliento. Entonces, este alito significa ánima, vida. Entonces, Aristóteles habla de 3 tipos de hálito, es decir, niveles de ánimo. Las plantas tienen vida, son un nivel, pues en ese momento Aristóteles no podía ver animales microscópicos, listo. Un tipo de vida, las plantas, fotosíntesis, crecen, mueren, etc. Un nivel más superior de ánima, animales, y ánima, prefijo, animales racionales, los seres humanos. Entonces, ese estudio tripartita de una amalgama inseparable del ser humano. Cuerpo, lo físico, lo que siento, lo que percibo con los sentidos. Espíritu, lo que me permite reconocer que existe Dios, que existe algo más allá de solamente lo físico. Es decir, lo que hablaríamos como trascendencia espiritual, después de que fenece el cuerpo, es lo que trasciende el espíritu y el ánima, la vida. Entonces, cuando fenece la materia, fenece el ánima, pero trasciende el espíritu, pero no de las plantas y no de los animales. No sé si quisiera agregar algo más, Ricardo. Hola. Mira, bueno, quiero dar un poco aquí como mi opinión respecto a esto. O sea, yo creo que la espiritualidad en cierta manera sí nos ayuda como a encontrar un objetivo, un propósito vital, porque por lo menos en el tipo de discapacidad que yo tengo, que es el síndrome de Asperger, el autismo, también hay una alta tasa de suicidios, también. Porque las personas que tenemos autismo sufrimos mucha discriminación.
A nosotros nos cuesta muchas veces las cosas típicas como de conseguir un trabajo, conseguir pareja, todo ese tipo de cosas son complejas para nosotros y hay personas que pueden llegar a un punto en que pueden caer en una depresión clínica e incluso intentar quitarse la vida. Pero entonces yo pienso también que esto de lo espiritual, digamos, creo que va mucho más allá de creer en Dios, al menos en el Dios católico. Esto lo digo porque, bueno, yo a través de mi canal de YouTube he conocido personas que tienen, digamos, otro tipo de religiones. Digamos, he conocido a musulmanes, he conocido a hindúes. E incluso me he dado cuenta de algo bastante interesante, que hasta una persona que diga ser atea o alguien que diga ser agnóstico, al final esa persona cree en algo. O sea, tiene al menos alguna fe en algo. O sea, no he conocido a alguien así que pueda decir, no, es que esta persona no cree en nada porque, a ver, nosotros necesitamos creer en algo de alguna manera. Al menos lo mínimo es creer que nuestra vida tiene un sentido, un propósito, a pesar de que la ciencia, claro, no ha demostrado que sea así. O sea, para la ciencia lo que ha demostrado es que el universo es muy amplio, muy grande, lleva existiendo mucho tiempo y que nosotros somos insignificantes. Que digamos que si nos morimos, al universo le da un poco igual. Pero entonces, llego con una de las cosas que más que nada uno le ayuda a encontrar un sentido en la vida, es sentir que uno tiene un propósito y que ese propósito, digamos, va más allá de simplemente conseguirlo del sustento diario, el conseguir sobrevivir, sino que hay como algo de querer ayudar a los demás. Al menos en mi caso, yo diría que esto es lo que me motiva realmente a hacer lo que hago en YouTube. O sea, a tratar de ayudar a otras personas con mi condición, a dar esperanza a otras personas. O sea, como el darme cuenta que lo que tú decías, que la vida es una sola, es una oportunidad que nos dieron y que, o sea, sería bueno, eh, digamos algo que da utilidad a mi vida es sentir que al menos a través de lo que hago estoy ayudando a otras personas. Trato de orientarlas en cuanto, bueno, y eso, o sea, para mí es algo que da un propósito vital muy potente. Digo esto, ¿por qué? Porque hubo una época en que, bueno, eh, bueno, hablé con personas que creían y todo eso, pero habían, o sea, me encontré casos de personas que creían, pero creían era porque tenían miedo de ir al infierno. O Sí, sea, sí. decían, no, yo creo en Dios es porque yo creo con lo que tú decías, en el seguro. Al menos sé que si muero, voy para el cielo y no voy al infierno. Pero entonces yo digo que esa no es, digamos, una razón lo suficientemente mente poderosa para uno a ver, tener como una espiritualidad. Yo digo que hay que encontrar un propósito en esta vida, un objetivo vital, porque lo que la ciencia demuestra es que las personas que logran encontrar eso son las personas que viven más tiempo, aun cuando tengan una condición médica adversa. Incluso con una mayor calidad de vida. Sí, en cambio las personas que no encuentran un objetivo vital son las personas que más rápidamente su salud se deteriora y, y acaban muriendo prematuramente. Sí, lo que pasa es que, mira, hay varias cosas que estás tocando. La primera, eh, lo que pasa es que la fe tiene muchos matices, ¿no? Y religión significa religar, es decir, relación. Según la relación que yo tenga con mi esposa, con mis hermanos, con mis hijos, buena, mala o regular, eso afecta en todos los ámbitos de mi historia. Por ejemplo, si yo tengo un hijo problemado en el colegio y voy al trabajo y estoy disperso por eso, me dicen, deje los problemas en su casa. Eso es imposible. Pero si también yo tengo un ambiente en mi casa tranquilo, si puedo ser muy productivo en mi trabajo.
El religar es relación. ¿Cómo me relaciono yo con el Dios en el que creo? Así como usted refería a musulmanes, hindúes en este caso, católicos, cristianos de cualquier otra denominación, etcétera, etcétera, el Dios católico es igual al Dios cristiano, porque somos cristianos con diferentes, digamos, algunas diferencias de comprensión, ¿sí? Pero los musulmanes también tienen diferentes comprensiones con Alá, ¿sí? Entonces, aquí voy a lo que usted refería de la motivación. Hay cristianos en medio de ese temor, porque les dicen, mire, si usted no se come tal cosa, nos decían a veces, le doy un correazo, porque todavía fuimos de la época de que comíamos porque nos obligaban, no porque nos dijeran, eso es bueno para usted, usted no se va a enfermar, sino era en torno al miedo. Entonces, no robe porque se va para la cárcel, no. ¿Por qué no robo? Hombre, porque eso hace daño a la sociedad, le hace daño el entorno, me genera un problema a mí, a mi familia, pero no por la consecuencia grave, sino precisamente yo evito el problema, es porque sé que hay una causa más trascendente, que es lo que usted refería a la espiritualidad. Entonces voy a referir a Jesús Maestro, Raboní, el Rabí, cuando dice, de lo que habla la boca abunda el corazón. ¿Eso qué implica? Es una lucha interior de cómo yo me voy vaciando de lo negativo, hoy lo llamarían programación neurolingüística positiva, sacando eso negativo, haciendo cosas buenas, hablando cosas buenas, leyendo cosas buenas. Obviamente tengo que informarme de las cosas malas, pero lo que usted dice, cómo pasamos a decirle al otro, no solamente a que yo le ayudo, sino que usted en la medida en que se empodere, en la medida en que usted entienda que también es necesario para la transformación de los demás, cuando usted diga, hombre, tengo que sacar todo esto que me está envenenando, para después de ir sacando todo eso, llenarme de eso positivo, para ser instrumento de bienestar para otros. Entonces, por eso refiere. Jesús dice, yo no vine a ser servido, sino a servir. Y era Dios. Es decir, era el Dios hecho hombre. Es el Dios hecho hombre. ¿Sí? Entonces, ahí es donde la espiritualidad se vuelve obra, acción, que era lo que usted decía en algún momento. O yo lo refería también desde el texto de Santiago, la fe sin obras es muerta. Bueno, amigos, ya hemos avanzado bastante con el programa. Y ya pues para la sesión de qué se está haciendo en discapacidad, bueno, yo quiero que Jorge tú nos cuentes a ver si en los lugares donde tú has ido hay accesibilidad para una persona con discapacidad, o sea, digamos si la parroquia donde tú vas o no sé, digamos, has podido hacer, yo que sé, la Biblia en braille o así. Bueno, ok. Gracias. Ok, continúe, por favor. Digamos, accesibilidad también en lo que tiene que ver con las celebraciones religiosas también. Bueno, dentro de la discapacidad sabemos que hay varias discapacidades y en este caso es tener presente el mayor número de discapacidad. Ya los estudios refieren que la discapacidad también puede ser generada por la edad, por la enfermedad, puede ser por la discriminación social, etcétera, etcétera. Cuando uno accede a diferentes lugares religiosos, en este caso templos católicos, puede ser catedrales, capillas, etcétera, desafortunadamente hay todavía muchas falencias en accesibilidad, por lo menos ahora que estoy en silla de ruedas, se da uno cuenta de eso. Porque aunque en algunos templos hay rampas, la inclinación de la rampa no es apropiada. ¿Sí? Entonces hay que mejorar eso. ¿Están empezando a hacerlo? Sí. Pero hay una ventaja frente a cualquier tipo de discapacidad, por lo menos que sea notoria. La persona con ceguera, pues por el bastón, la persona con silla de ruedas, por la silla. En estos dos casos, la colaboración de la comunidad es muy notoria. Entonces, ¿en qué le colaboro? ¿Dónde lo acerco? ¿Qué necesita? Yo lo oriento, quiere que lo acompañe.
Eso sí es notorio en el acompañamiento de los templos y en los lugares de celebraciones religiosas. Es muy complejo, es para la persona sordomuda, porque en este caso no hay en los templos católicos el sistema de señas para personas sordas, no lo hay, ¿sí? Y tendrían que colocar o un video vino algo, que eso implicaría costos y cosas, que ahí viene otra dificultad y es la distracción para los otros feligreses. Entonces, todo eso habría que ponerlo en discusión con el tema católico de incluso de las autoridades eclesiales que son los obispos, sacerdotes, para que evalúen eso. En torno a la Sagrada Escritura o Biblia, cuando yo fui bibliotecólogo en el seminario, que tuve acceso a la sala de reserva, los tomos de los evangelios, cada evangelio es un tomo muy grande y en braille el almacenamiento es muy difícil. Pero en el INSI está la Sagrada Escritura en braille. Hoy, a nivel digital, la Sagrada Escritura se consigue en muchísimas versiones, hay que entender también que no todas las Biblias son iguales. Y usted lo refería hace un rato con el tema de la comprensión de Dios. Nosotros llamamos Dios en español, pero Jesús le decía Abba en hebreo, papito en español, Yahweh en hebreo significa Yahvé traducido al español, y después por las modificaciones del lenguaje de traducir la J, la Y, perdón, en J, termina traduciéndose como IJWH, Jehová, pero en hebreo es Yahweh por los descubrimientos paleográficos actuales. Entonces en la Biblia pasa algo parecido. Yo puedo acceder a una Biblia y dicen es que todas son iguales, y resulta que no, por las traducciones, por el editor. Yo cuando he dictado teología para laicos, les decía que llevaran las diferentes traducciones para que se dieran cuenta qué tienen de paralelos y qué tienen de diferencias. Pero sí se puede acceder a una cantidad de Biblias digitales, se puede acceder a la Biblia en braille, sí existe, incluso como le digo en el INSI de Bogotá, habría que mirar si las bibliotecas de cada ciudad, si la persona prefiere leer en braille, pero digitalmente es muy fácil el acceso. Busca capítulos, versículos, el tipo de Biblia, ya sea la de Jerusalén, la de Dios hablador, la Reina Valera, lo que quiera, existe ya en internet. Eso a nivel de texto. Sí, perfecto, muy bien, Jorge, excelente, muy buen aporte. Sabemos que lo que hay que hacer es, como dicen, trabajar. Don Jorge, siguiendo en el proceso, ¿usted qué disposición ha visto, por ejemplo, de los que ofician religiosamente, los curas, sacristanes y demás, frente a este tema de la discapacidad, caballero? Bueno, nosotros como seres humanos nos movemos por los afectos, ¿sí? O sea, finalmente Jesús en medio de su predicación también tenía dos apóstoles que eran sus amigos cercanos. Aunque le predicaba a la multitud, se le acercaba gente, había un grupo específico al que enseñó, al que acompañó durante 3 años de manera permanente. Esto nos pasa a todos. Es decir, si yo estoy en un lugar de una celebración religiosa y estoy con mi mamá o mi papá, pues obviamente ellos van a estar pendientes de mí y yo voy a estar pendiente de ellos. Si llega alguien ajeno y le quiere quitar el puesto o lo que sea, pues hombre, yo no me lo dejo quitar. Así funciona desafortunadamente. Que es que hay que servir, hay que darle el puesto. Pues eso esto es muy importante, digamos, tenerlo presente, irlo desarrollando. Pero en la realidad el ajuste es más difícil. Entonces, cuando uno se acerca al párroco, o uno se acerca al sacristán, pues finalmente es también frente a la cercanía que uno va generando, y por eso es que yo también me he ido adentrando en esos procesos. No entra uno, ay, yo quiero tal cosa. Tiene uno que ir empezando a generar vínculo, a que lo conozcan, a que uno también fue aprendiendo, sigue aprendiendo. Entonces, eso es importante. Vuelvo y reitero, no ayuda inmediata, están disponibles. Venga, yo le ayudo a moverse, donde necesita que le colabore, etcétera, etcétera. Pero las personas también tienen que irse abriendo el espacio, generar socialización, cercanía, porque pues los seres humanos no tenemos tampoco
el don de conocimiento de decir, hombre, ¿el qué necesita? Pues hombre, si usted me cuenta, si usted se me acerca, si yo lo conozco, si sé qué quiere, si sé qué capacidades tiene, sé qué quiere desarrollar, pues también el sacerdote puede actuar frente a ese acercamiento de la persona, porque a veces también son las mamás las que, ay padre, es que él quiere hacer tal cosa, y apenas uno hace caras, ¿cuándo? O sea, porque las mamás quieren a uno como meterlo así, pues así, tan es así que la Santísima Virgen en la boda de Canaán dice, no tienen vino, y Jesús le dice, pero ¿y yo qué? Y dice, hagan lo que les dice. Así funcionan nuestras mamás, igual que la Virgen con Jesús. María cuando le dice o lo invita a hacer el primer milagro, lo involucra. Entonces, pero también nosotros tenemos que dar ese paso, dejar el temor y generar ese vínculo con todo lo que implica catequistas, personas de la parroquia, señoras de la parroquia, para que precisamente podamos ser involucrados y aportar y recibir. Hola, sí, perfecto, caballero Jorge. Nuestro compañero Diego ha tenido tal vez un inconveniente, pero bueno, ya él se reincorporará. Caballero Jorge, para ir finalizando, ¿qué sugerencia le haría usted a las personas que se están vinculando en estos procesos? ¿Cómo deben ir llevando el proceso y demás y demás? Me gustaría una recomendación de su parte, Jorge. Bueno, orar no es un monólogo, pero implica también en ser sincero, dirigirse a Dios como sentimos. Yo lo que le decía, eso es una de las necesidades que uno debe cubrir, espiritual. Decirle a Dios, mire, yo estoy en una situación difícil. También ser realista, porque a veces somos muy idealistas y al no lograr esos ideales nos frustramos. Entonces, aterrizar más entre la expectativa y la realidad, tanto en lo espiritual. Dios puede hacer el milagro, sí, uno puede leer sobre milagros de muchos momentos, pero no estar esperando el milagro para actuar, no. Si llega a darse bien, por ejemplo en mi caso, la traqueostomía, tuve 10 cánulas de traqueostomía en 5 años y medio, decía que era hasta que me muriera. Y cuando menos esperé, cuando decían que eso no me iban a quitar, desapareció el diagnóstico que se llama estenosis subglótica severa, es decir, un estrechamiento severo que no me dejaba respirar de manera natural. Entonces yo he recibido milagros de manera particular, pero, pero a su tiempo. Puede que no lo reciba tampoco y que, como le digo, la pierna después la perdí. Entonces, primero, orar sinceramente a Dios, como uno siente. Estoy triste, estoy deprimido, el tema está muy complejo, mire, estoy pensando en esto, ayúdeme, etc. Dios habla en el silencio, claro. Dios habla a través de los que están cercanos también. Entonces, la segunda recomendación es dejarse ayudar de quienes me brindan ayudas como los médicos, las rehabilitaciones en las diferentes ciudades, buscar las rehabilitaciones según la discapacidad, las ayudas tecnológicas, las ayudas en el caso de los ciegos tiflológicas y tiflotécnicas, los amigos honestos y sinceros, no solamente el amigo que me quiere invitar a tomar y cuando estoy en el problema entonces me da la espalda. No, amigos que realmente estén en las buenas y las malas y me estén diciendo que me levanten en los momentos de crisis, no solamente diciendo vámonos a hacer esto, lo otro, a hacer cositas malas, pero hombre, y cuando usted esté en la mala realmente, ese amigo es el que le está diciendo, hombre, venga, para adelante, mire que hay otras cosas por hacer, alicientes, ¿sí? Todos esos entornos hay que buscarlos, provocarlos, aceptarlos, generarlos. Y eso implica también, lo que le decía, aceptación en vez de resignación. Y lo otro es ir aterrizando, bueno, viendo los procesos del duelo apropiados, paso a paso, como se vayan presentando según los tiempos de cada persona son distintos, las ayudas psicológicas o psiquiátricas si son necesarias, también aceptarlas. Obviamente no estamos hablando de que estemos locos o lo que sea, no, son apoyos emocionales de profesionales que son válidas, son importantes, y lograr equilibrar entre la expectativa y la realidad. Hay siempre que buscar el punto de equilibrio. La frase de la semana. Pues yo referiría a dos, una que mencioné hace un rato y es la de la película de Kung Fu Panda. Presente porque es un regalo. O sea, el ahora hay que también vivirlo lo mejor posible. ¿Mm? Si yo quiero descansar, está descansando, aprovechando el tiempo. El tiempo no se pierde, se utiliza en algo. Entonces presente porque es un regalo. Eso tenerlo presente todo el tiempo. Y lo segundo, hay una frase
bien compleja, y es: el león y el ratón terminan en el mismo cajón. Pero lo que yo quisiera exhortar frente a esto no es frente a la muerte, sino que tanto usted y yo podemos optar por los dos roles: ser león o ser ratón, y es decisión de cada quien. Bueno, amigos, lamentablemente pues se nos acaba el tiempo. Como tú acabas de decirnos, la conclusión básicamente es que la vida es una oportunidad, hay que aprovecharla, y ahí es donde pues la espiritualidad nos puede, pues algunas personas sí nos puede ayudar a encontrar un propósito en la vida. Y bueno, amigos, recuerden que este programa lo pueden escuchar los que viven en Bucaramanga en la emisora Luis Carlos Galán Sarmiento 100.7 FM. Está el canal en YouTube Discapacidad en Acción. Allí están los otros 38 episodios que hemos publicado. Este sería el número 39. Así que los invitamos a que sigan ese canal, se suscriban allá, que allá semanalmente estamos subiendo cada semana un nuevo episodio. Y sin más esto, amigos, gracias por haber estado acá. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio. Y no olviden también escribirnos a nuestro correo discapacidadnación discapacidadnacionsantander@gmail.com. Y nos vemos en un próximo episodio. Diego y Javier, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la audiencia, y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao. Felicidades a todos, adiós, adiós.